¿Recuerdas que hablaba de que la minoría serbia en Croacia era del 11 o 12%? Esa zona de Croacia se llama Krajina y la parte norte de Bosnia también se llama Bosanska Krajina. Krajina significa frontera en eslavo, así que si piensas en Ucrania es la misma palabra. En el caso de Croacia y Bosnia, esa era la frontera militar entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. A los serbios se les exigía ser militares para defender Europa contra los otomanos. En cuanto a la neutralidad de Yugoslavia, las personas a las que apoyo y que analizan el caso de Ucrania dicen que estos son lugares que geopolíticamente deben ser neutrales. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y llevo un tiempo dándole vueltas a la cuestión de cómo abordar mejor las guerras yugoslavas. Finalmente, he decidido preguntar a alguien que no es de la región, pero que la ha estudiado durante décadas. Hoy hablo con la profesora Susan L. Woodward, catedrática de Ciencias Políticas en la City University of New York. La profesora Woodward es autora de Balkan Tragedy, Chaos and Dissolution After the Cold War, y también de la obra más reciente, The Ideology of Failed States, Why Intervention Fails. Hoy queremos hablar de lo que ocurrió en los años 90 y del legado de las guerras de los Balcanes. Profesora Woodward, bienvenida. Professor Woodward, welcome. Buenos días, buenas tardes o donde quiera que estés. My morning, your evening. Thank you very much for Mi mañana, tu tarde. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo hoy. Has escrito durante muchos años sobre los Balcanes, sobre cómo se desintegró Yugoslavia. Una de las cosas que siempre quise discutir es este proceso. Yugoslavia era un estado funcional después de la Segunda Guerra Mundial, bajo su dictador de largo mandato, Josip Broz Tito. Luego Tito muere, y Yugoslavia estaba muy bien integrada en el mundo internacional. Era un estado no alineado. Tenía amigos en todos los bandos. De hecho, al funeral de Tito asistieron la mayoría de los jefes de Estado y líderes de la época. Creo que fue en 1982. Luego llega esta desintegración, justo después, justo cuando terminó la Guerra Fría, o después del final de la Guerra Fría. Una desintegración muy violenta. ¿Cuáles fueron los factores internos y externos, según tu investigación, que llevaron a esto? Dios mío, ¿te das cuenta de lo importante que es esa pregunta? Es imposible. ¿Quieres empezar con algunas más concretas? Es interesante. Me preguntaste antes de empezar esto. Creo que dijiste, déjame ver si puedo decirlo. ¿Por qué se desmoronó después de la muerte de Tito? Y lo has formulado mejor ahora, que no se desmorona hasta el final de la Guerra Fría. Pero también quería enfatizar que Tito murió en 1980. Era el principio de Yugoslavia. Bliso de Sandler Giovanna Creta y Quas, Tenle Uriwadet a Yugoslavia es Guay Clayori Potencial. In two of the federal units of Yugoslavia declare independence. And that's moving towards the end of Y eso nos lleva hacia finales de 1989, pero no es hasta junio de 1990. Así que puedes ver que de repente son 10 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre en esos 10 años? Y de igual manera, supongo que lo que estás diciendo es, ¿cuál es el papel del final de la Guerra Fría? Así que supongo que tendría que empezar diciendo que hago un análisis de economía política. Para mí, lo realmente crucial de los años 80 es que comienzan en 1979 con lo que llamamos la crisis global de la deuda. Yugoslavia fue en realidad el experimento para el Fondo Monetario Internacional de lo que llegó a llamarse Acuerdos de Estabilización de Reserva. Estos eran acuerdos de 3 años y eran lo que ahora llamamos políticas de austeridad para pagar la deuda. Y la razón por la que digo que Yugoslavia fue un experimento es que empezaron a aplicar estas políticas en muchos otros lugares, especialmente en América Latina, pero fue primero en Yugoslavia. Así que durante la década de 1980, Yugoslavia tuvo que implementar políticas para pagar la deuda. Y tienes un contexto de un sistema político, digamos que eso forma parte de la historia internacional. Podría adelantarme y decir que para 1989
la relación tan especial que Estados Unidos tenía con Yugoslavia y que Yugoslavia tenía con Estados Unidos, de la que puedo hablar, termina porque los estadounidenses dicen: ya no nos importáis, porque vuestro papel en el mantenimiento de la seguridad del flanco sur de la OTAN ya no importa, porque eso está terminando. Doesn't matter anymore because that's ending. And so the kind of special support, including Así que el tipo de apoyo especial, incluido el apoyo financiero que Estados Unidos estaba dando a Yugoslavia ya desde 1949, termina. Y eso tuvo un efecto psicológico, diría yo. Pero lo más importante fue casi el final de un periodo de verdadera austeridad para la gente. Así que pasemos al ámbito interno y digamos que Yugoslavia fue una y otra vez cada vez más descentralizada como sistema político, de modo que incluso a finales de los años 70, los líderes de las repúblicas federales, que son como los estados en Estados Unidos, los líderes. Y permíteme interrumpir para decir que el sistema federal creado después de la Segunda Guerra Mundial se basaba en el derecho de autodeterminación nacional para todos los pueblos, reuniendo partes de los diferentes imperios en un sistema federal. To a federal system. And by then, Y en segundo lugar, la toma de decisiones en el centro se hacía por consenso. Así que la combinación de descentralización, donde la mayoría de las políticas eran elaboradas por la gente en las repúblicas federales, y el consenso entre ellas en el centro, hacía que la toma de decisiones fuera muy lenta, muy difícil, y luego, en el contexto de los años 80, bastante onerosa, no diría tanto. Bueno, digamos simplemente que era muy difícil porque las desigualdades entre las regiones, desde la más rica en el noroeste en Eslovenia hasta las más pobres en Bosnia y Herzegovina y en Macedonia, generaban un gran conflicto sobre lo que llamaríamos políticas fiscales. Es decir, los eslovenos en particular estaban enfadados por tener que pagar tantos impuestos a través del gobierno federal para sostener las políticas de desarrollo redistributivo destinadas a sus vecinos más pobres. Así que puedo imaginar muchos escenarios, pero se puede ver que a nivel internacional, los yugoslavos dependían de la ayuda internacional y los préstamos y del apoyo económico estadounidense por un lado, y de decisiones cada vez más difíciles sobre redistribución e impuestos a nivel interno en un sistema político, en el contexto de un sistema político en el que todos tenían que estar de acuerdo antes de poder adoptar cualquier política, lo que con el tiempo llevó a la decisión de Eslovenia y Croacia de marcharse. Entonces dirías que Yugoslavia estaba bloqueada internamente, y eso llevó a quejas políticas no resueltas, que luego desembocaron en la declaración de independencia de Eslovenia y después de Croacia. Bueno, yo no llegaría tan lejos. No diría que estaba estancado. Me gustaría decir que las decisiones tardaban mucho en tomarse. La gente no estaba de acuerdo en muchas cosas, así que casi al final hubo una crisis constitucional sobre qué tipo de decisiones se podían tomar. Y en segundo lugar, me preocupa mucho no usar la palabra agravios, porque los agravios, de eso trata la democracia. E incluso aunque era un sistema de partido único, era mucho más democrático en la toma de decisiones, lo que llamamos el sistema de autogestión obrera, que puedo describir si quieres. Pero en cuanto a la toma de decisiones, realmente era muy democrático, es decir, había que llegar a un consenso, ¿verdad? Así que siempre iba a haber desacuerdos sobre la política federal, la política en el centro. Y sí, por supuesto es cierto que cuando las políticas de austeridad estaban haciendo la vida muy difícil para la gente, la inflación era muy alta. El desempleo, que para mí era lo más importante porque siempre había existido, estaba afectando a la clase media y a la clase administrativa. Así que los miembros del partido y los líderes del partido, sus hijos e hijas no tenían trabajo, pero también los bienes de consumo, porque las políticas de austeridad del FMI ponían límites a lo que se podía importar.
y la producción local dependía tanto de bienes intermedios para la producción nacional que cosas como el jabón para la ropa ya no se podían producir porque los productos químicos que importaban no llegaban. Así que las condiciones materiales de la gente realmente estaban empeorando cada vez más. Así que, usando un término general, agravio podría haberse malinterpretado fácilmente. Y el argumento que se suele hacer, que esto tiene que ver con odios étnicos, which I disagree with entirely. Thank you very much for setting that one straight. Muchas gracias por aclarar eso. Un buen amigo mío de Kosovo, un serbio de Kosovo, una vez hizo el siguiente comentario. Mira, la razón por la que esto se volvió tan sangriento es porque estas comunidades no solo vivían unas junto a otras, eran literalmente vecinos, y eso funcionó durante cientos de años hasta que dejó de funcionar. Así que la pregunta es, ¿por qué dejó de funcionar? Y entonces surge este odio étnico que empieza a volverse en contra de eso. Es una observación maravillosa y no lo sabía. Así que, el FMI y la deuda externa, en ese caso de Yugoslavia, y supongo que la deuda yugoslava estaba denominada en dólares estadounidenses. Y para interrumpirte, en ese momento, en 1979, no solo había una crisis de deuda, sino que fue porque Volcker subió los tipos de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos hasta algo así como el 28%. Y todo el mundo tenía dólares en sus... Tú conoces el sistema, así que no me extenderé. Así que eso fue en realidad lo que estaba causando principalmente la crisis de deuda. Y fue especialmente difícil para Yugoslavia. Así que me gustaría volver atrás. Y la desaparición de la esfera soviética también tiene algo que ver con eso. Porque también recuerdo que hablaste de estos bienes intermedios. Cuando estuve en Herzegovina hace 2 años, estaba en el cobertizo de un hombre de 80 años, el abuelo de mi amigo, y vi en ese cobertizo un coche Zastava, que por supuesto es una versión con licencia de un modelo Fiat. Y por otro lado, había un camión tractor, una gran máquina importada de Bielorrusia, porque esas eran las más resistentes. Yugoslavia podía acceder a ambos lados de la Guerra Fría. El fin de eso, y la desaparición de la esfera soviética, también tuvo algo que ver con esas dificultades económicas que surgieron después. No lo creo. Quiero decir, en primer lugar, no hablemos de 2 partes, sino de 3. Porque, como ya has dicho, Yugoslavia fue miembro fundador del movimiento de países no alineados. Y por eso tenía, y me gustaría ahora, una de las cosas que voy a decir sobre Tito cuando lleguemos a ello, es que lo realmente importante de Tito es la forma en que supo gestionar la posición internacional de Yugoslavia. Y una parte de ello era este equilibrio entre 3 esferas, tanto económica como políticamente. Y una parte que estaba precisamente en el comercio. Tenían acuerdos con el este, el oeste y el tercer mundo dentro del bloque alineados. Y podían aprovechar la mejor manera de hacerlo. Pero luego, y permíteme añadir también solo para dar un poco de contexto, si tenías un pasaporte yugoslavo, podías viajar libremente sin visado a más países en el mundo que cualquier otra persona. Era parte de la posición internacional que Tito había logrado negociar y construir. Pero volviendo a la Unión Soviética, no, creo que son simultáneos. Creo que lo que Gorbachev estaba introduciendo a partir de 1985 en relación con Europa del Este estaba afectando a Europa del Este, pero no tanto a Yugoslavia, salvo quizás, como mencioné antes cuando hablaste del final de la Guerra Fría, la forma en que cambiaron las políticas estadounidenses y Yugoslavia dejó de estar en una posición especial con Estados Unidos. Así que supongo que en ese sentido no es directamente por el caso soviético, sino indirectamente a través de las políticas estadounidenses. ¿Puede hablar un poco más sobre la política estadounidense? Por un lado, tenemos la política económica, algunas de ellas relacionadas con las políticas del FMI, por ejemplo. Esas eran políticas de austeridad por diseño. El aumento de la tasa federal por parte de Volcker
Ese ciertamente estuvo inspirado a nivel interno, con poca consideración por lo que sucedía externamente. Pero ¿cuáles fueron las otras políticas, incluidas las políticas de la OTAN, que usted considera que han tenido un papel relevante? That you see having had a role to play? Well, in 1948, June, Bueno, en junio de 1948, Stalin y el bloque del Este decidieron expulsar a Yugoslavia del bloque del Este. Hay mucho debate sobre cuáles fueron las causas reales. Para mí lo más importante fue la política exterior de Tito en Grecia, Albania y Bulgaria, pero también hubo una disputa sobre la política agrícola. Y fueran cuáles fueran las causas, perdieron todos esos mercados, todo ese apoyo, tanto político como económico. Podría extenderme mucho sobre lo que ocurrió, pero para enero de 1949, el gobierno estadounidense decidió que tal vez se les presentaba una gran oportunidad para aprovecharse de un país que iba en contra de la Unión Soviética. Así que comenzaron con una política llamada mantener a Tito a flote. Durante todo el año 1949, esta política avanzó lenta pero seguramente, con los estadounidenses persuadiendo a países de Europa Occidental, Bélgica, los Países Bajos, Gran Bretaña, para que comenzaran a comerciar con Yugoslavia. Piénsalo, no había pasado tanto tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Comerciar con Yugoslavia significaba ayudarles, concederles préstamos y todo eso. Los estadounidenses aún no iban a comerciar, pero persuadían a sus socios. A finales de 1948, ya habían convencido al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para que permitieran a Yugoslavia pedirles préstamos. A partir de entonces, el papel de los préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional fue absolutamente crucial para mantener a Yugoslavia. Y es un excelente ejemplo de una economía en la que, como todos dicen, la gente realmente vivía por encima de sus posibilidades endeudándose. Luego, como parte de esta política estadounidense, además del componente económico, también había un aspecto militar. Para serte sincero, no he dedicado tiempo recientemente a pensar o informarme sobre cómo fueron las negociaciones. Pero el resultado fue que el ejército de Yugoslavia, y diré algo sobre eso, defendería el flanco sur de la OTAN. La OTAN tenía un flanco sur y la idea era que si la Unión Soviética interfería en Europa Occidental, lo haría a través de Yugoslavia hacia Italia. Su flanco norte pasaría por Polonia, que es precisamente lo que estamos enfrentando ahora con Ucrania. Y esto significaba que parte de lo que Yugoslavia tenía que hacer era comprometerse a tener un ejército federal muy sofisticado que estuviera allí para defender el país contra cualquier ataque interno, pero también el flanco de la OTAN. Y luego, militarmente, los yugoslavos con este sistema descentralizado también tenían fuerzas de defensa territorial, que serían locales. Así que no necesitamos entrar en eso por el momento. Pero esto fue un intercambio tanto en términos de apoyar a la OTAN como de recibir ayuda de Estados Unidos. Pero también me preguntaste, ¿qué papel juega la OTAN más adelante? ¿Es eso a lo que te referías? Sí, como en todo el proceso. Tiene la OTAN un papel que desempeñar, digamos, más allá, por supuesto, del bombardeo de Serbia en 1999, pero también antes de eso. No fue hasta que comenzaron las guerras. Y ni siquiera en el caso croata. Solo una vez que comenzó la guerra en Bosnia-Herzegovina, entonces se desplegó la OTAN. Tuvo varias políticas, pero se desplegó en apoyo de la intervención humanitaria de la ONU, en la que las fuerzas de protección de la ONU no estuvieron a la altura, y apoyando de varias maneras, incluyendo finalmente una zona de exclusión aérea y sanciones en el mar Adriático. Pero solo se podría decir que eso fue en apoyo de la misión humanitaria y de las negociaciones internacionales que estaban en marcha, presididas por las Naciones Unidas y la Unión Europea para poner fin a la guerra en Bosnia-Herzegovina. Es cierto que una vez que los estadounidenses deciden, en junio o julio de 1995, bajo el presidente Clinton, involucrarse en el intento de poner fin a las guerras que llevaban
4 años intentando negociar. To get involved in trying to end the wars that they've been trying to negotiate for 4 years. They then decide with a man named Luego decidieron, junto con un hombre llamado Holbrooke, Richard Holbrooke, amenazar a los serbios de Bosnia con bombardeos si no negociaban. Ahora bien, el problema es, bueno, no dije por supuesto, pero para mí era obvio. Los serbios de Bosnia estaban negociando todo el tiempo. El problema era intentar persuadir a los musulmanes de Bosnia, los bosníacos, para que se sentaran a la mesa de negociaciones. Así que la amenaza de bombardeo de la OTAN fue un regalo para lograr que ellos acudieran a la mesa de negociación. Pero eso llevó después a los bombardeos de la OTAN en 1995. Y luego el uso del poder de la OTAN para bombardear Serbia con el fin de poner fin a la guerra de Kosovo es algo separado de la guerra de Bosnia. Pero este uso del poder aéreo, lo que los estadounidenses llaman diplomacia coercitiva, contra la que tengo muchos argumentos, no creo que funcione. Pero ese es el único rol que desempeña la OTAN, mientras que las Naciones Unidas y la Unión Europea desempeñan papeles principales. Puedes... Perdona, ahora tengo 2 cosas que quiero preguntar, pero quizá déjame retroceder primero, porque lo que has dicho sobre el papel de Yugoslavia para la OTAN durante la Guerra Fría, de proteger el flanco sur, es muy interesante, porque es un paralelismo con lo que Finlandia tenía la responsabilidad de hacer para la Unión Soviética. Finlandia desempeñaba ese papel, y ambos estados eran neutrales de una forma u otra. Quiero decir, al menos en cuanto a lo que hacían como zona de contención, pero eran neutrales para un bando militarmente, en cierto sentido. Sí, y ten en cuenta que Yugoslavia se consideraba neutral. Sí, esto es muy interesante. Bien, entonces quizás volvamos al papel de la UE y los europeos. ¿Cómo se involucraron en la desintegración de Yugoslavia? ¿Cuál es tu valoración al respecto? Esencial. Parte del problema con la Unión Europea es que cuando Eslovenia y Croacia declararon su independencia y se separaron en junio de 1991, ahora tengo que pensar, 1991, estamos a 6 meses de lo que se llama el Tratado de Maastricht, así que todavía es la Comunidad Europea, no es la Unión Europea, y este es un periodo en el que se necesita asistencia diplomática para evitar una guerra en Yugoslavia por la desintegración, y los propios europeos estaban ocupados con su propio cambio de identidad, que serían los tratados de diciembre de ese año. Sin embargo, en junio y julio, justo después de que Eslovenia y Croacia, las llamo por el nombre de sus repúblicas, y ahora son estados independientes, declararan su independencia, los europeos decidieron intervenir rápidamente para ver si podían negociar una solución. Y así se involucraron mucho diplomáticamente a través de eso. No funcionó, pero eso es otra cosa. Y luego, supongo que debería continuar en cuanto a los combates reales en Bosnia, no en Croacia. La Unión Europea, junto con la ONU, intentó durante mucho tiempo ayudar a negociar un final y había desplegado, los británicos y los franceses desplegaron a muchos miembros de esta fuerza de protección de la ONU. Y una negociación justo al principio creó algo llamado los monitores militares de la Unión Europea, EUMM. Estos eran, en su mayoría, creo, probablemente oficiales militares retirados o personas de inteligencia de países de la Unión Europea que estaban sobre el terreno para redactar informes y enviarlos de vuelta a Bruselas. Y dentro, en el sistema de partido único, que como has dicho, era mucho más democrático de lo que uno esperaría de un Estado oficialmente comunista, existían estos líderes autoritarios. Por supuesto, el líder más famoso o infame fue el señor Milosevic en el lado serbio, pero también en el lado croata había figuras, personas que siguen siendo objeto de debate, como el señor Tudjman. ¿Cuál es tu valoración del papel de estos líderes autoritarios en los distintos bandos? Una narrativa
especialmente para los croatas, es que el señor Tudjman fue un libertador de los croatas. Por otro lado, hubo problemas muy graves en cuanto a crímenes de guerra, no solo durante la guerra, sino también en otros momentos. ¿Podrías evaluar su papel en el proceso de la desintegración? Could you maybe assess his role in the process of the breaking apart? Franjo Tudjman había sido general en el ejército yugoslavo. Luego se convirtió en nacionalista, trabajando muy duro junto a muchos emigrados croatas, principalmente en Estados Unidos, pero también en Australia, para lograr la independencia de Croacia. Así que esto ocurrió incluso antes de que los eslovenos hablaran de ello, porque los eslovenos, sostengo, desde el inicio de Yugoslavia tras la Segunda Guerra Mundial, el sistema federal bajo la vicepresidencia de Edvard Kardelj, ya tenían un plan desde la década de 1920 para utilizar Yugoslavia como plataforma para una eventual independencia, pero lo estaban haciendo de una manera muy cuidadosa. Y también eran muy partidarios de la propia Yugoslavia. Por esa razón creo que querían hacerlo de forma pacífica. Así que sus disputas con el gobierno federal, que comenzaron a mediados de los años 80, estaban desmantelando el país lenta pero inexorablemente. Mientras que Tudjman en Croacia lo hacía por motivos nacionalistas y era muy de derechas en cuanto a la milicia y, bueno, no lo sé. Mi propia opinión es que, quizá debería decir, amigos míos en Eslovenia estaban muy enfadados con Tudjman por apropiarse de su estrategia. Una vez que Croacia, o Tudjman, intentó formar parte de este movimiento independentista y lo declaró en un momento en que se sabía que el 11% de la población de Croacia era de etnia y nacionalidad serbia. Esto iba a ser un problema que habría que negociar. Los eslovenos estaban realmente bastante molestos por esto, y yo mismo también lo siento así. No estoy diciendo si apoyo lo que estaba haciendo Eslovenia, pero es cierto que el nacionalismo de derechas y mucha violencia, estoy intentando pensar cuál sería el término, venían de Croacia. Ahora bien, Tudjman también estaba negociando con Milosevic, que era el equivalente al presidente de Serbia, de la República de Serbia, que si Croacia ganaba, podrían negociar las fronteras de los nuevos estados. Y Milosevic estaba en una posición, no estoy del todo seguro de si alguna vez lo creyó, pero él, en mi opinión, principalmente, independientemente de que gusten o no sus tácticas, quería mantener Yugoslavia unida. Y luego se vio obligado por los acontecimientos a decir, bueno, al menos mantendremos a los serbios juntos. Y eso significaba apoyar a los serbios en Croacia y a los serbios en Bosnia. Así que hubo periodos antes, 2 años antes de la guerra, en los que Tudjman y Milosevic estaban negociando sobre las fronteras. Y probablemente parte del problema que muchos de nosotros teníamos en ese momento era la forma en que Tudjman había decidido que todas las zonas en la parte occidental de Bosnia, donde vivían los croatas bosnios, debían pertenecer a Croacia. Así que él rompería Bosnia-Herzegovina. Mientras que Milosevic apoyaba la lucha de los serbios bosnios por lo que querían dentro del país que se convertiría en Bosnia, en ese momento no estaba haciendo algo que necesariamente rompiera Bosnia-Herzegovina. Podríamos decir que, en cierto sentido, él solo reaccionaba a los acontecimientos en lugar de tener una estrategia, mientras que Tudjman sí tenía una estrategia. Thank you for that. Gracias por eso. ¿Cuál es tu valoración sobre estos dos estados que tenemos ahora, de jure y de facto, verdad? Bosnia-Herzegovina por un lado y Kosovo por el otro. Y Kosovo, por supuesto, es disputado. Bosnia-Herzegovina no lo es, en términos de derecho internacional, ¿verdad? Pero cuando estuve allí, tuve la sensación de que lo único en lo que coinciden estas tres grandes etnias es en que realmente no quieren estar juntas, lo cual es muy triste. Lo que lo mantiene unido actualmente es el consenso de la Unión Europea de que deben permanecer juntos. ¿Cómo lo ves tú? Y también la cuestión de Kosovo. How do you see it, and also the Kosovo question? Yeah, I mean, it's both the European Union and the United States
son tanto la Unión Europea como Estados Unidos, porque en muchos aspectos Estados Unidos ha estado más involucrado, interfiriendo frecuentemente con cambios y propuestas diplomáticas cada pocos años para mantener unida a Bosnia y Herzegovina. Luego, la UE recibe la tarea de implementar todo esto por parte de los estadounidenses. Así que culparía más a Estados Unidos. En este momento no pinta muy bien. No me queda del todo claro. Quiero decir, las negociaciones que dirigió Richard Holbrooke en los acuerdos de Dayton para poner fin a la guerra, al aceptar que Bosnia seguiría existiendo, que las tres partes seguirían juntas, incluidos los serbios de Bosnia, crearon un sistema altamente descentralizado que, de nuevo, tiene problemas muy similares a los que mencionábamos en Yugoslavia en los años 80. Pero también significó que Bosnia y Herzegovina quedara dividida entre una república de Serbia, por la República Serbia en el este, y la Federación de Croatas y Bosnios. Así que los croatas, aunque ahora solo representan alrededor del 7% y eran aproximadamente el 15% de la población cuando terminó la guerra, así que es una cantidad muy pequeña, aún sienten que no obtuvieron su parte, como una república dentro de Bosnia y Herzegovina. Y de vez en cuando surge el problema de que los croatas bosnios dicen, pero queremos irnos. Eso añade cierta complicación a lo que se podría decir que es la insistencia de los musulmanes bosnios, los bosníacos, en mantener Bosnia unida. Ellos son la mayoría y por lo tanto sienten que deberían tener más poder. Y los serbios bosnios quieren el sistema muy descentralizado que creó el Acuerdo de Dayton. Cada vez que los estadounidenses intervienen apoyando a los bosníacos para fortalecer el gobierno central de Bosnia, los serbios bosnios reaccionan. Así que va de un lado a otro, de un lado a otro. En este momento no es una situación muy buena. Lo que lo mantiene unido, se dice, y no sé si estoy de acuerdo con esto porque es algo que sería difícil de demostrar, es lo que se llama la fuerza más allá del horizonte de la OTAN y la Unión Europea. Si volviera a estallar la lucha, existe un compromiso por parte de la OTAN y de la Unión Europea de intervenir inmediatamente para detener los combates. Así que la idea es que la gente no piensa en luchar debido a esa amenaza. Yo creo que la gente simplemente, ¿por qué querrían volver a la guerra? Pero es cierto que las cuestiones constitucionales es un estancamiento, es un alto el fuego, no es un acuerdo de paz en el sentido de algo que pudiera poner fin a todo. Y quién sabe, quiero decir, ya han pasado del 95 al 20, ya han pasado 30 años en noviembre. Kosovo es... También podemos saltárnoslo, si es que... Quiero decir, sí, ¿por dónde empezamos siquiera? Sí, bueno, exactamente. Quiero decir, no me queda claro cuándo o si Kosovo será admitido en las Naciones Unidas y por lo tanto tendrá relaciones internacionales. Esa es la clave. El liderazgo actual de los albano-kosovares en Kosovo no ha apoyado mucho los acuerdos de autonomía municipal que se han otorgado a los serbios, especialmente en el norte. Así que esto es similar en cierto sentido a los conflictos constitucionales que menciono en Bosnia, que van y vienen constantemente y de vez en cuando en este caso es la Unión Europea la que está más implicada. Tenemos algunas negociaciones que no se están implementando y están en un punto muerto. Y mis colegas serbios, de la propia Serbia, de Belgrado, piensan que tanto para el presidente Vučić de Serbia como para el liderazgo albanés en Kosovo les conviene mantener el estancamiento para no tener que enfrentarse a desafíos. Así que nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto. La cuestión es que estas dinámicas de conflicto tienden también a empoderar a ciertas personas que se benefician del conflicto. Por lo tanto, en ambos bandos existe un argumento interno para mantener ciertas cosas como están. Lo que me resulta extraño es que en general, esta es claramente una región lingüística, cultural y geográficamente que pertenece de forma natural a un mismo conjunto, pero está dividida en muchas partes. Y cuando digo pertenece junta, no me refiero necesariamente a un Estado-nación. Quiero decir que, por supuesto, debe haber interconexión.
Además, por supuesto, está la cuestión de que los Balcanes son sumamente importantes para toda Europa. Es decir, la Primera Guerra Mundial comenzó precisamente en Sarajevo. No se puede escribir la historia de Europa sin los Balcanes. ¿Cuál crees que es en este momento el papel estructural de los Balcanes en el gran escenario geopolítico europeo? Theater of geopolitics. You know, I have a very dear colleague who's an historian. Sabes, tengo una colega muy querida que es historiadora de Europa del Sudeste. Es alemana. Se llama Marie-Jeanine Kalik y escribe libros maravillosos. Uno de sus libros trata sobre el Gran Caldero, en el que sostiene que no se puede ignorar el papel de los Balcanes en la historia de toda Europa. Es parte de ella, una parte encantadora de lo que estás diciendo, y recomiendo a tus oyentes que lo lean. Es un libro maravilloso. Pero sí creo, no estoy segura ahora, en la situación actual del sistema internacional, o al menos en Europa, hacia dónde van las cosas. Quiero decir, el papel que está desempeñando la administración Trump está cambiando las cosas, lanzándolo todo por los aires. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Creo que lo que es especialmente importante para los Balcanes es Oriente Medio, porque Turquía por un lado y Arabia Saudí e Irán por otro siempre han tenido mucho interés e implicación incluso durante las guerras en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo. Así que, ¿cuál será la relación entre la inestabilidad que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio y lo que sucede en los Balcanes y viceversa? Creo que es un momento en el que no tengo absolutamente ni idea de lo que va a pasar, pero desde luego no vemos a las organizaciones aprovechando lo que podría ser el papel estabilizador e integrador de los Balcanes. No lo sé. Lo siento, ojalá tuviera una idea. No, yo tampoco lo veo. Sabes, existía esa esperanza, especialmente creo, a principios de los 2000, de que la situación en los Balcanes pudiera resolverse de la misma manera que se resolvió la cuestión irlandesa, básicamente a través de la europeización, ¿verdad? La integración en una estructura política más amplia, y eso sanaría las heridas. Y ahora esto también parece muy poco probable que ocurra debido a la fragmentación de... Pero entonces diré, aquí está la cuestión realmente importante que has planteado con la Unión Europea, porque Serbia, Macedonia, ahora llamada Macedonia del Norte, y Bosnia-Herzegovina, llevan esperando en la cola, cumpliendo las condiciones para entrar en la Unión Europea desde hace más de 20 años, y está completamente paralizado. Así que esta idea de que eso iba a funcionar está siendo bloqueada por la Unión Europea, especialmente por Francia. Y quién sabe, en Alemania cambia constantemente, dependiendo de quién tenga la mayoría allí. Así que me gustaría pensar que verían en su propio interés cumplir con su propia retórica de que la integración en la Unión Europea es la clave para la estabilidad en los Balcanes y, por tanto, para la estabilidad en Europa. Pero eso no es lo que reflejan sus políticas actuales. No, not at all. But the European Union has so many problems at the moment. No, en absoluto. Pero la Unión Europea tiene tantos problemas en este momento que no creo que este sea un ámbito en el que realmente puedan ayudar. Quizá una última cosa. ¿Cree que la experiencia yugoslava y la experiencia balcánica de esta desintegración, y también quizá la experiencia con el Tribunal para la antigua Yugoslavia, etc., ofrecen algún tipo de aspecto esperanzador sobre lo que se puede hacer, o sobre cómo se pueden terminar las guerras y detener los combates, que de alguna manera pueda aplicarse a la situación entre Ucrania, Rusia, la OTAN y Estados Unidos? ¿Ve algún paralelismo? No muchos. Lo que diría es que, ¿recuerdas que hablaba de que la minoría serbia en Croacia era del 11 o 12%? Esa zona de Croacia se llama Krajina y la parte norte de Bosnia también se llama Bosanska Krajina. Krajina significa frontera en eslavo, así que si piensas en Ucrania, es la misma palabra. En el caso de Croacia y Bosnia, esa era la frontera militar entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Y a los serbios se les exigía ser militares para defender Europa contra los otomanos. La neutralidad de Yugoslavia,
las personas a las que apoyo que analizan el caso de Ucrania dicen que estos son lugares que geopolíticamente deben ser neutrales. Así que si no pensamos únicamente en negociar Ucrania en términos de neutralidad, pero entonces todavía no lo estamos haciendo en la antigua Yugoslavia, Estados Unidos sigue jugando con eso. In the former Yugoslavia, the U.S. keeps playing games with it. So I don't know when that lesson will be learned. Así que no sé cuándo se aprenderá esa lección, pero creo que no solo eso, sino que en segundo lugar, lo que hacía tan especial a Yugoslavia era esta idea de un sistema consociacional en el que todos tenían sus derechos según su cultura y su lengua, pero vivían juntos y el sistema político podía acomodar eso. En muchos aspectos, Ucrania podría tener lo mismo, aunque Minsk II parece ser un intento en esa dirección, y fue rechazado. Pero aún podemos esperar que quizás esa lección de Yugoslavia, lo que la mantuvo, como mencionaste al inicio de nuestra conversación, lo que mantuvo a Yugoslavia viva con éxito durante más de 50 años, aún pueda aplicarse a Ucrania. Successfully might still be applied to Ukraine. You know, that's what I'm trying to wrap my head around. Sabes, eso es lo que intento entender. Existen estas zonas fronterizas, como has dicho, y tenemos estos casos por toda Europa, en todas partes, y en realidad Eurasia y Suiza. Quiero decir, Bosnia es Suiza. Suiza es Bosnia, a todos los efectos prácticos. Y fue el hecho de que, en 1815, se acordó esta neutralidad, y luego se mantuvo lo que permitió que funcionara como un colchón entre los austriacos y los franceses. Eso lo vemos en muchos sitios. Y luego, cuando se elimina la neutralidad, si las fuerzas políticas empiezan a actuar en contra de esta idea de colchón, también crean caos interno, o a través del caos interno, destruyen la función externa. Ahora mismo no tengo un concepto claro de ello. I don't have a concept of it now. I don't even know if there's a Estoy de acuerdo contigo. Sí. Así que la pregunta sería, ¿cómo hacer que esto funcione internamente para mantener la función externa y viceversa? vice versa. Quiero decir, según mi propia experiencia con Yugoslavia, cualquier cosa que pudieran hacer internamente no funcionaba, a menos que los actores externos estuvieran de acuerdo y la apoyaran. Creo que para mí los actores externos fueron más influyentes. Unless they want it to work. A menos que quisieran que funcionara. Y vemos en ambos casos cómo las fuerzas externas perdieron interés, quizá en Yugoslavia, y en realidad tenían intereses diferentes en Ucrania, actuando en contra de la neutralidad de Ucrania. The neutrality of Ukraine, in fact. I'm an American, so I can speak about my. Quiero decir, mira, soy estadounidense, así que puedo hablar de mi país. Eslovenia y Croacia obtuvieron la independencia gracias a Suiza, Austria y en cierta medida Noruega en contra de la Constitución Federal de Yugoslavia. Ellos la rompieron. Y los estadounidenses no intervinieron hasta muchos meses después. Así que, al principio, ellos sabían cuál era la decisión correcta. Pero ¿por qué menciono esto? Porque los eslovenos y los croatas fueron muy inteligentes en cuanto a la narrativa que utilizaron para explicar por qué se debía apoyar su derecho a tener estados independientes y a desintegrar Yugoslavia. Y esa narrativa era el anticomunismo. And that was anti-communism. So they figured out how to call. Así que encontraron la manera de llamar comunista a Milošević, como si Tudjman y Kučan en Eslovenia, no fueran tan miembros de la Liga de Comunistas. Quiero decir, es todo lo mismo. Pero lograron alimentar el anticomunismo estadounidense. Y sé que yo ni por un segundo apoyaría nada de lo que Putin está haciendo en su invasión de Ucrania. Pero la política estadounidense también se está beneficiando de una narrativa antirrusa. Así que lo que decimos es que si en cambio se pudiera conseguir una narrativa de neutralidad, paz y estabilidad, quiero decir, creo que es ahí donde tiene que ocurrir. Porque entonces las ideas siempre están ahí. Y la gente sobre el terreno dispuesta a participar, creo que las prefieren. Yo mismo las prefiero. I think so. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Y este es un análisis maravilloso. Es un análisis maravilloso. Y te lo agradezco. Susan, si la gente quiere leer tu análisis, ¿hay algún sitio donde publiques ensayos y demás? ¿O a dónde debería ir la gente para encontrarte? Or where should people go to find you?
Oh, no. I mean, I've just ended my Oh, no. Quiero decir, acabo de eliminar. CV Tenía with mi all the currículum con documents todos los on a documentos website en una that- página web que hay una razón por la que tuve que quitarlo. Así que no lo tengo. Quiero decir, pueden escribirme, pueden ver mi currículum en el Graduate Center del Departamento de Ciencia Política de la City University. ¿Está allí? Escribo mucho. I write a lot. Y por supuesto, también compren sus libros, porque contienen análisis muy buenos. Gracias. Thank you. I like Susan, Profesora Susan L. Woodward, muchas gracias por su tiempo hoy. today. De nada.